todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este su espacio Estado de los Estados. Bueno, hemos tenido, en razón del confinamiento, de las medidas que hay que adoptar para, pues de alguna manera, seguir vivos, librar de la mejor manera posible la llegada del coronavirus, de esta nueva cepa que tratan de disfrazar pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, y decirnos que no pasa nada, que hay que concentrarnos en el Zócalo, que tenemos que volver a nuestra vida normal. Tal vez valga la pena, sí, regresar a la normalidad, pero con todas las medidas, buscando estar vacunados y, si es la posibilidad y tenemos oportunidad de recibir una tercera dosis, ojalá que no lo piense mucho y se la aplique. Y bien, pues nos toca hablar de otros temas que sin duda alguna también impactan en nuestra existencia, ponen en riesgo nuestra vida, nos han marcado muchas alertas y, por desgracia, esto no lo podemos evitar con un trapo en la boca. No, necesitamos algo mucho más fuerte, a lo que no estamos acostumbrados, pero sobre todo necesitaríamos salir de la orfandad gubernamental en la cual nos encontramos. Y bien, para hablar de esto está con nosotros César Guzmán. Él es director de Código Rojo Cancún, una plataforma que tiene pues más visitas que yo, oiga usted. Eso sí, me causa mucha envidia. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un gusto poder compartir un foro con usted. Yo de verdad nunca imaginé pues estar compartiendo micrófonos con usted y pues bueno, estamos a la orden, ¿no? Y gracias a todos los que nos ven. Igual los invito a compartir Estado de los Estados. Y bueno, pues vamos. Y que te vean en YouTube. Ay, no, todavía no tengo YouTube. No, pero yo sí. Ah, bueno. Ahí te van a ver. Ah, también, los que me ven en YouTube. Saludos. Alonso Cupul Pérez, eres reportero de La Fuente Policíaca. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues estamos aquí a la orden para participar con todos ustedes. Alejandro Castro, él es reportero del periódico Novedades, aquí en Quintana Roo, corresponsal del Heraldo de México y de Aristegui Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lilia? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y bueno, pues vamos a platicar acá con los compañeros que saben obviamente mucho más que yo, pero bueno, aquí vamos a estar. Bueno, pues aquí no se vale hablar de quién sabe más o quién sabe menos, ¿no? Sino sabemos muy bien que no hay reportero sin suerte. Así que aquí tendríamos que decir quién es el suertudo, sí. Quién es el más suertudo, porque tampoco sé si se le pueda llamar suerte el llegar en momentos en los cuales se están registrando actos que van en contra de la vida, ¿no? Sí. ¿Ustedes me dicen? Sí, de hecho, pues hemos tenido, ahora sí como dice, la suerte de estar pasando o estar comprando incluso alguna fritura para pues ir acompañando el día, ¿no? Y escuchar de repente los disparos y o sea, el oído ya está bien marcado, ¿no? Cómo suenan las balas de diferente calibre, ya sea arma corta, arma larga, y de repente decir ahí, y pues ¿quiénes son los mejor informantes? Pues los mismos ciudadanos. Y en cuanto tú ves correr a un ciudadano, ubicas dónde está la persona, ubicas dónde fue el hecho, ubicas muchas cosas. Incluso no es que un policía te comparta, como muchos dicen, que los policías nos dicen y que los policías son nuestros amigos. No, la gente es la que te dice, la gente es la que te busca. Claro, con el anonimato, pero te cuenta, te dice, yo estaba aquí. Cuando llegaron, dispararon al vecino, al amigo, a un desconocido. Y pues bueno, vas tomando nota o vas grabando tu audio, vas haciendo ahora sí que todo tu esquema informativo. Sí, igual a veces si es conocido de la cuadra, la víctima, pues
ahora sí que pues empiezas a decir, ¿y de qué trabajaba? ¿Qué hacía? ¿No? ¿Quién es? ¿Por qué se lo hicieron? Y de ahí se empieza a desprender un hilo, empiezas a jalar el hilo y a veces resultan ser personas muy conocidas que a veces uno no conoce, pero están, pues sufren agresiones, ¿no? Yo recuerdo que inclusive esto que acabas de mencionar, el hecho de que los vecinos hablen, pues ha servido hasta para sacar inocentes de la cárcel, ¿no? Que hay algunos que los agarran y dicen, fuiste tú, y el vecino dice, no, pues no es cierto, si él estaba en su casa. O sea, yo lo vi cuando entró, en fin. Así es, en muchos casos ahora actualmente las autoridades trabajan en base a las cámaras de circuito cerrado. Por eso cuando sucede un hecho de alto impacto, por lo regular los oficiales se percatan si hay cámaras en el lugar. Algunas veces la palabra no es suficiente para liberar a un inocente. Y eso se ha comprobado. O sea, lamentablemente algunas personas no tienden a denunciar, recurren más a las plataformas digitales para hacer su denuncia y no a la autoridad. A veces la misma población busca que la información se conozca, cosa que cuando ponen su denuncia, las trabas, no sé, pero está más apegado a las redes sociales. Y ha sido un conflicto entre autoridad y sociedad porque de todo se justifica. Pero yo creo que el remedio tendría que estar en la autoridad, porque si la gente va a poner una denuncia y tiene que perder todo el día. Exactamente. ¿No? Sí. Desafortunadamente, la Fiscalía General del Estado no está al 100% autónoma. Depende de muchas situaciones del gobierno del Estado, y las trabas a veces no son por parte de porque quiera el funcionario, porque no quiera trabajar o porque vengas al rato. No, a veces es por un sistema, por el software, porque a veces no tienen insumos, o a veces, pues sí, hay veces que los mismos ciudadanos o las víctimas no traen lo que les piden desde un momento y piensan que con llamarle a un reportero, con llamarle a una persona y decirle, es que no me quieren atender, es que esto, no, a veces no solamente depende de las insuficiencias de la dependencia, ¿no? También a veces nosotros mismos provocamos como ciudadanos no cumplir con un requisito, pensando de que pues no va a hacer falta, pero sí hace falta, a veces para una investigación. Fíjate que como corresponsal, yo creo que debe seguir vigente una situación muy particular. Cuando uno vive en el lugar, a veces te quedas con las ganas de denunciar muchas cosas porque pues tú estás aquí, ¿no? Y se te vienen encima. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto es conveniente hacerlas públicas o no hacerlas, o procurar tu seguridad, pues por encima de la obligación que tenemos de la información. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que persiste en Quintana Roo este discurso, sobre todo, bueno, de las autoridades municipales, de las autoridades de turismo, en que las personas que llegamos a hablar de violencia, y lo dicen textualmente, matamos la gallina de los huevos de oro. Yo no creo que seamos las personas las que, o sea, los periodistas los que matamos la gallina de los huevos de oro, sino esta circunstancia de violencia que se va convirtiendo en una olla de presión y que estalla en determinados momentos. No sé, con la balacera, por ejemplo, en el bar La Malquerida de Tulum, con lo que ocurrió apenas en Bahía Petempich. Son estas circunstancias las que están alejando a los turistas y no nosotros propiamente. El periodismo, digámoslo así, pues no está llamado a resolver las cosas, ¿no? Está llamado a decirlas. Entonces, sí creo, un poco tocando lo que el punto anterior, sí creo también que hay una debilidad institucional cuando la gente recurre más a los periodistas o recurre a a las redes sociales a hacer sus denuncias en lugar de hacerla a través de los métodos institucionales. Es que ahí hay una falla de confianza, pues una falla de credibilidad, de aceptación. Exacto,
de legitimidad de las propias instituciones, ¿no? Porque la gente pues de repente también ya no sabe si, digo, no, insisto, con esto no hago ninguna acusación, pero la gente muchas veces lo dice, seguramente se los han dicho ustedes, ¿no? Pues es que la fiscalía está corrompida, la fiscalía, hay narcotraficantes. Bueno, en la te da fiscalía. temor porque están infiltrados por la delincuencia. Sí, claro, Eso sí. es inocultable, de otra manera no podrían progresar como lo hacen, ¿no? La corrupción existe desde hace muchos años. A diferencia de que hoy, pues, por las redes sociales, se da a conocer Se destapó. y se Bueno, destapa se más. destapa, pero no me digan que ustedes no sienten, o a lo mejor la única frustrada soy yo, No, que denunciamos y denunciamos Sí, y al final no pasa nada. Y no pasa, No pasa nada. exacto. no pasa nada cuando no son tiempos electorales. Cuando ya se acercan las elecciones o se acercan los comicios electorales, Hasta vacunas nos ponen. hasta vacunas. Hasta vacunas. Es más, Cubrebocas. hasta tenemos de más y hasta tú vas al Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial del Estado y ya, señor, no puede pasar con ese trapo que tiene en la boca. A ver, tenga aquí su cubrebocas y tú dices, pero no lo hacías hace unos meses atrás, cuando estaba la pandemia en alta, no lo hacían. Entonces, todo eso, si caes como víctima en tiempos electorales, tu caso se va a ir así. Pero si no hay elecciones, Pero además, hace rato mencionabas un poco que de repente la ciudadanía no lleva como todos los trámites, todos los requisitos para levantar su investigación, pero yo también pienso como, pues que no se te desaparece un familiar todos los días, la gente Exacto. no sabe absolutamente nada de cómo iniciar un trámite, muchos de las víctimas, por ejemplo, de desaparecidos vienen de otros Estados. puntos del país, de zonas marginadas del sureste de México, en ocasiones no hablan ni siquiera español, entonces son muchas las condicionantes para que tenga éxito una investigación y seguramente ustedes lo sabrán mejor que yo, las investigaciones no avanzan sencillamente, ¿no? Y a veces, aunque sean elecciones, o por ejemplo en estos casos también muy particulares como el de Bahía Petempich o el de Tulum, vemos cómo se resuelven en 2 o 3 días, ya hay 15 arrestados, 15 detenidos, ¿no? Pero de repente las víctimas son otras personas, son personas Así es. pobres, son, pues sí, personas que no tienen este foco de atención también de los medios y no se resuelve nada, sus carpetas nunca avanzan, ¿no? Entonces, sí, también creo que hay ahí, pues, un tono de, yo diría, de clasismo y de racismo por Así parte es. de las autoridades. Así es la zona turística, prácticamente. de hecho, Quintana Roo vive la turismo. disten el Sí. clavo perfectamente, ¿eh? Sí. Lo diste. O sea, si tienes dinero, buscan a tu familiar. Si no tienes dinero, sí, apáyanos a dónde posiblemente se pudo haber ido con alguien. No, y si ¿no? es una muchacha es que se le fue con el novio, señora. Ajá, Sí, exacto. Sí. esa es la primera. Pero he estado o he sido partícipe, porque pues bueno, en la página de Código Rojo Cancún y con mi compañero con el cual trabajo, Michael Díaz, de Periodismo QR. Michael, ¿por qué no pasas? Ándale. Con Que él te nos- conozcan, ven acá, anda. Él pues nos llegan, ¿no? Noticias, nos llegan que estamos buscando a fulana, sutana, entonces nosotros nos damos a la tarea de preguntar, de investigar, e incluso cuando vamos y preguntamos, oye, ¿qué onda con este caso? ¿Qué pasa? Sí, dice, mira, ya nos sacan los videos, es que ella salió de aquí, se fue para acá, luego se fue acá, luego se fue a un motel, luego salió con su novio, se vino acá y está en casa de su mamá, de su novio. Entonces ya dices, bueno, sí es cierto, se fue con el novio. Pero si tú llegas y entrevistas a la chica, empieza a salir el hilo de que mi mamá me golpea, mi mamá no me trata bien, mi mamá me castiga, mi mamá le hace más caso a su pareja porque no es mi verdadero papá. O sea, son muchas cosas que hacen que el menor o las jovencitas tomen ese camino. Pues sí, también lo toman de suicidarse. ¿También? ¿Verdad? Es Pero- muy raro. A mí me gustaría saber si también sigue vigente esta práctica que parece
sello de lo que antes era la Procuraduría, ahora la Fiscalía, les cambian nombres, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Primero, pedir dinero para la investigación. Es que fíjese que no me dan para gastos. Entonces, bueno, si quiere que yo le siga ahí con su investigación, pues deme para la gas, ¿no? Tengo un par de amigos que inclusive les han comprado llantas a los vehículos porque, pues apúrale, no se te vaya a ponchar la llanta, ¿no? Piden gastos, usan vehículos que son decomisados, ¿no? Que se lo retiran a la gente y se lo retiran por una investigación, pero después pues no hay tal investigación, no hay todos los químicos que se requieren para levantar huellas, para llevar a cabo una investigación seria, no tienen los elementos. Y esto ha sido, pues, desde que yo era joven, imagínense. De hecho, las prácticas, las viejas prácticas, se modernizaron. Sí. Así como cambió el Código Nacional de Procedimientos y todo ese sistema, se modificaron, porque ahorita ya no te piden para la gasolina. O sea, te dicen, vamos a asegurarle su domicilio porque pues hubo un hecho violento aquí. Ah, ¿y cuánto me va a costar quitarle el sello? Chécalo con el Ministerio Público. Llegas con el fiscal del Ministerio Público. No, pues ¿sabe qué? Pues son entre 50 a 100 mil pesos. ¿Así ya? Así. ¿Ya? Y esos son propiedades. Ahora váyase a negocios. A negocios son de 150 a 200. Los empresarios nos buscan y nos platican. Sí. Y eso no es una cosa inventada. Ahora, el material de servicios periciales, el equipo de los elementos, y eso pasa en la Policía Municipal y en la Fiscalía. Ellos mismos lo compran. Los químicos que usted mencionó, ellos mismos los compran, los mandan a pedir a México. Todo el equipo que ellos tienen, el equipo táctico, incluso para mantener bien su patrulla, de ellos sale. De ellos sale. Y lo voy a decir y tal cual como es, porque de verdad muchos critican y que ha sido un problema, ¿no? El que con compañeros, ¿no? Que dicen, es que tus amigos son los policías. Pues sí, son mis amigos. Podrían ser mis amigos. Pero si yo los veo robando, lo siento, papi, pero ahora sí que tropezaste, ¿no? Entonces, claro. Incluso a nosotros nos han dicho, oye, échanos la mano, es que la llanta está lisa. Ah, ¿entendemos? Bueno, entonces ahora todo este circo de se rentan patrullas y están en las mejores condiciones, y no deja de ser eso, ¿no? Un circo. Sí, justificar gastos. Es solamente ocultar o tapar algunos números y hacer desvíos de recursos, ¿no? Porque buscaron una forma como para no evadir impuestos con la renta de patrullas, sí. Que esas operan, ¿qué le gusta? ¿Un mes? Si acaso, y empiezan, las van desapareciendo, de 5 en 5, órale. Las van eliminando. De hecho, sí. Nosotros tenemos una investigación, César y yo, de unas patrullas que apenas se acaban de enviar a Playa del Carmen. Eran casi 100 unidades, de las cuales las tenían resguardadas casi 2 meses. Entonces, algo muy importante, que yo creo que lo hemos venido mencionando por parte del gobierno y de Lucio Hernández, que es el titular de Seguridad Pública Estatal. Es importante recalcarlo porque esas unidades bien pudieron haber servido para Cancún, porque Cancún está en el índice más alto de todo el estado, y ahorita mandan 100 patrullas estatales a Playa del Carmen, cuando aquí realmente nada más hay 6 unidades laborando en todo Cancún. Es algo increíble, de verdad. Qué barbaridad, porque fíjense que hace, yo creo que unos 6 años, hicimos un programa en el Callejón de los Milagros y se presentaron 2 ex jefes policíacos. Uh-huh. Uno de ellos dijo que pues se adjudicaban en modo la paternidad de haber sugerido que las patrullas se rentaran en lugar de comprarse.
pero lo había hecho motivado porque cuando tú rentas un vehículo, pues prácticamente no tienes obligación ni del mantenimiento, ni de las llantas, ni de nada de eso, y te lo dan en perfectas condiciones y deben mantenerlo en perfectas condiciones. Entonces, como eran nidos de corrupción los talleres, a los cuales les asignaban, y también había una ratería con la compra de llantas y de partes y todo eso, entonces él sugirió lo de la renta de las patrullas. Y ya en ese momento estaba arrepentido, porque se dio cuenta de que había servido para hacer un chanchullo más grande, ¿no? Sí, claro. No para Claro. eliminarlo. El chanchullo era para los trabajadores. De hecho, esto está muy bien planteada la idea que tuvo en ese entonces el jefe policíaco, pero se les olvidó leer las letras de abajo. Que, por ejemplo, un vehículo particular, subarrendado, sí te dan el tema del mantenimiento, tengo entendido, pero en vehículos como unidades policíacas, unidades de médicas, no te las dan. Pues no te las dan porque no quieren o porque se someten. O no las piden. Ah, claro, se someten a acuerdos debajo del agua, porque es lo mismo. Así Al es. contrario, en volumen rentas muchos más. Son contratos a conveniencia. Así es. Pero es que también yo creo que eso es un punto importante, o sea, el factor de la corrupción, de la manera que se haga, o sea, si hay una institución que tiende a la corrupción o que sus funcionarios tienden a ser corruptos, la forma en la que lo hagas, así lo lleves a talleres, así rentes las patrullas, así las compres a pagos, o sea, todo va a ser pues sí, un desvío de recursos que finalmente eso no se traduce en la búsqueda, no se traduce en la eficiencia policial, pues en la prevención del delito, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, en el caso de la Fiscalía, no se traduce en investigaciones, pues en investigaciones concretas, puntuales, oportunas, porque también eso sucede, ¿no? Que la gente quiere que investiguen a su familiar, pero tienen una carpeta de rezagos altísima. Entonces, el factor de la corrupción, digamos, incide en toda la vida pública, y mientras eso no se termine, mientras institucionalmente persista la corrupción, de la manera en la que se haga, pues va a salir mal. No tiene otro destino más que salir mal. Seguir siendo la misma. ¿Me permiten que vayamos a un corte comercial y enseguida Sí, claro. volvemos? Claro. Gracias. Estado de los estados. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Pero yo no sé si la corrupción en algún momento es un factor, porque yo creo que la irresponsabilidad, la capacidad, la corrupción no solamente es dinero, es dejar hacer, dejar pasar, no dar las órdenes convenientes, todo eso va perjudicando. Y no sé si en efecto hoy existan por lo menos indicios de que han estado formando grupos para las distintas investigaciones, ¿sí? O sea, grupos que estén dedicados a investigar desapariciones, a cuestiones que tengan que ver con abusos sexuales, a robos a casa habitación, directamente para prevenir la situación en cuanto a la venta de narcóticos. Me parece que los mandan, o sea,
Pues un poco como a nosotros, ¿no? Antes podías cubrir un día a la policía y al día siguiente estabas en la Cámara de Diputados y luego te mandaban a Hacienda y como si fueras todólogo, ¿no? Y lo único que uno buscaba pues es el impacto que las medidas podían tener sobre la población, porque en general no podías tener conocimientos de todo. Y me parece que eso les pasa también a los agentes, ¿no? A los investigadores. ¿Qué estás haciendo? No, pues ahora me tocó ir a investigar un robo ahí de la zona hotelera. Y 8 días después, no, pues estoy viendo la violación de la muchachita de no sé dónde. Pues es que institucionalmente la Fiscalía sí tiene unidades especializadas. El problema es, digamos, en su organigrama sí existe. El problema es que eso funciona. Pero es que el papel aguanta todo. El recurso humano es lo que, el recurso humano es lo que falta. Porque efectivamente sí están divididos cada quien en su unidad, pero tienen una sobrecarga de trabajo muy grande, muy grande. Y a veces nosotros hasta decíamos, deja de hacerte tonto, ponte a trabajar. No manches, mira, nos sacan sus bonches de carpetas. Y bueno, ¿y cuántas de esas ya llevas? No, pues apenas llevo la primera. Y pues no creas que es rápido la investigación. A veces, si la gente nos ayuda o los ciudadanos nos brindan los videos de sus casas. También tenemos el problema con el C5, que luego no nos quiere dar los videos donde ocurren los asaltos, los robos. El C5 no nos da. ¿Y qué sucede? Que el C5, ya saben, ¿no? La medalla, porque ellos no le comparten, ni vía oficio, le comparten los videos a la ministerial de investigación, sino que ellos se lo quedan, lo analizan y luego ellos mismos buscan, pero también para hacer el acto de corrupción. Pero ¿por qué eso se da aquí y no se da, por ejemplo, en Mérida? Aquí está muy... Porque ahí está Saidén. Bueno, es que también Esa es la diferencia. Es la diferencia. Algo de reconocer que Saidén tiene un control, él sí tiene el control de la autoridad. Aquí no hay un control. Y más que nada yo creo que la misma ciudadanía confía más en sus autoridades, se ve más que evidente. Cuando ha habido un delito, por ejemplo, un ataque sexual, a los 2 días se soluciona. Aquí, como dijo aquí mi compañero, si no es turista, difícilmente. Bueno, y habrá que ver si son ciertos los detenidos, ¿eh? Exacto. Todavía falta, porque Todavía de repente falta. está la rapidez que... Por eso es que se lo lo maneja dudas. mucho. uno dice, bueno, si con esta eficiencia pueden actuar, como, ¿por qué no? Ajá. ¿Por qué no sucede en todos Sí, los casos, no? claro. Hubo un caso, por ejemplo, en la 233, donde balearon a dos policías, una patrulla. Fue increíble, porque incluso estábamos cerca, que en menos de 15 minutos, 10 minutos, ya estaban todas las unidades. Ya estaba la Guardia Nacional, estaban ministeriales, estaban todos, y lograron dar con las personas que se metieron en una manzana, se metieron algunos de ellos y fueron sacados de ese lugar. Y de verdad es sorprendente, porque sí sabemos que tienen la capacidad para reaccionar de manera inmediata, pero como dice ahí el compañero, cuando se trata de una persona humilde, una persona que a lo mejor no tiene los recursos suficientes o no es parte de su familia o de alguna corporación, lo pasan por alto. No sirven las cámaras del C5. El C5 no dio nada. Es un tema también el ¿Qué ha C5 pasado? ¿Qué ha pasado? Ha habido homicidios hasta debajo de una cámara y no lo tiene. No. Sí, Nada más nunca funciona, ¿no? Un claro hecho. Hace unas semanas, un grupo de chavos salen del bar ejecutivo sobre Chichén, abajo de las cámaras de seguridad, donde yo mismo fui a buscar los casquillos. Yo fui a encontrar los casquillos de ese evento y fui y puché el botón y me contesta la despachadora y le digo, hay unos casquillos percutidos, pues mandaron a la unidad porque los están pisando y pues así ya no van a servir, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo fue el evento? ¿Y cómo se llamaban los oxisos? Sí, o sea, dice, Casi. o sea, amiga, manda una unidad o dime cómo le puedo hacer para cerrar la avenida. Entonces, Sí, ahí no, pero Es esperé que hasta por eso ya lo espacio. están haciendo los ciudadanos. ¿Sí?
Por espacio de 1 hora y media esperé hasta que de pura casualidad pasaba una patrulla y no le quedó más que quedarse porque estaba yo transmitiendo en vivo. Ahí se tuvo que quedar. Y ya fuera del aire el elemento me decía, ya me embarcaste, ya no voy a poder desayunar mi cochinita. Tengo 1 hora y media que lo reporté, amigo, le dije. No te enojes, le dije, pero... Y sobre todo ahorita el 911 no está funcionando. Mucha gente ha estado marca y marca el 911 durante varios minutos. Incluso en la región 234 hace unos días hubo una balacera en la cual una persona fue asesinada. Ahí estuvimos platicando con la gente, nos dice que ya tenía 40 minutos que haya pasado el suceso. No había unidades, pues ¿cómo va a haber unidades? Solamente hay 6 patrullas funcionando. Entonces la ambulancia llegó después de los 40 minutos, pues nada más se certifica que ya estaba muerto. Le trataron de dar reacción, lamentablemente ya no se pudo hacer, pero aquí lo importante es el tema de las cámaras de C5 que costaron millones de pesos, que al día de hoy Lucio Hernández presume que son las más efectivas, que ni Obama lo tiene, y al final de cuentas no sirven para nada. De nada sirve presumir las mejores cámaras de todo el continente americano si la gente o los que controlan y los que dan las órdenes allá adentro no sirven para nada, no dan resultados. No lo hay. Sí, aparte, a mí me parece como muy sorprendente que esto esté pasando, que de repente, de un día para otro en Quintana Roo empecemos a hablar de homicidios y de asesinatos, de balaceras con tanta naturalidad. Yo soy relativamente nuevo en el estado, llevo 3 años y medio, pero vaya, antes de venir aquí yo no me imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? Que bueno, que no tanto que no había hechos violentos, porque pues naturalmente vivimos en México, pero además, o sea, esta situación que de repente ya, que Cancún tiene índices de homicidios igual que Reynosa o igual que Ciudad Juárez, que Tijuana, entonces me parece que también se está normalizando la muerte de personas, y el fiscal lo ha dicho en varias ocasiones. Se matan entre ellos, son trabajadores de la construcción que caen en las redes del narcotráfico, que lo de... Vuelvo otra vez al bar La Malquerida, ¿no? Son grupos antagónicos que ellos están disparando, que son disputas por la venta de drogas. Yo de repente pregunto, ¿y por qué hay venta de droga ahí, no? ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes si no se hace nada, no? Entonces, vuelvo un poco, tal vez es repetitivo, pero la fiscalía está actuando, más bien no está actuando con personas que no tienen redes de apoyo en la ciudad, que no tienen, como bien decían los compañeros, cierta influencia. Entonces, esta muerte de las personas, de los trabajadores de la construcción, de las personas que viven en las regiones, está desvalorizándose su vida, ¿no? Es esta persona, no hay turistas, o como les llaman muchas veces, daños colaterales, ¿no? Que finalmente son personas que tienen una historia, que tienen una familia, tienen hijos, tienen hermanos, tienen primos, y también cuando se dice, bueno, es que andaba de lacra, por eso lo mataron, o andaba en las drogas. Bueno, también hay que entender que es un problema, el problema de la violencia es un problema multifactorial, y estructural. No solamente las personas no se meten a las drogas nada más porque sí, ¿no? Hay todo un esquema, pues, que si en las regiones, por ejemplo, no tenemos escuelas, no tenemos áreas de esparcimiento, las regiones como Villa Sotoch, por ejemplo, son propicias para que se hagan delitos ahí, ¿no? Porque no hay ni siquiera una infraestructura urbana de un crecimiento sano, pues. Entonces son muchos los problemas que hay en la ciudad que no se están atendiendo. Además, bueno, obviamente hay que atacar la violencia de frente, pero hay problemas detrás de ello, no solamente es las drogas por sí mismas. Algo importante que comentaste con los trabajadores en las obras, déjame decirte que algunos obreros son obligados a vender droga, incluso desde el cobro semanal por un dinero, una cuota para ellos, y le voy a repetir, algunos son obligados a vender drogas. En el caso que nos tocó de la 102, la persona que se escapó y fue levantado ahí por el Toro Valenzuela, llegó una camioneta, le cerró, lo levantaron, y en un video que vimos que estaba platicando él, estaba comentando que por negarse a vender droga, fue por eso que lo habían levantado y lo iban a matar. Entonces, hoy en día ya nunca pensé
que en Cancún hubiera esa parte de obligar ya a las personas a que vendas droga. Ya no es si quieres participar, si quieres venir, no. Ya hay gente en las obras que son obligados y gente que se niega y simplemente son asesinados. Pues recientemente, déjenme les cuento que unos constructores me revelaron que de repente pues, se asoman a la construcción el día de raya y ven que hay 2, 3 patrullas ahí, lo cual consideraron muy sano. Dijeron, hombre, pues qué bueno que vino la policía para ver que no les quiten su dinero a estos muchachos o los asalten. No, la policía llegó a extorsionarlos, ¿Sí? a cobrarles 500 pesos a cada uno. Y me dicen que marcaron al ayuntamiento, que se comunicaron con la máxima autoridad municipal, ¿verdad? Y que les dijo, ¿por qué no le hablas al secretario de seguridad? El que te diga, pues es responsabilidad de él. Entonces, cuando tenemos gobiernos que abdican de sus responsabilidades desde el más alto grado, bueno, pues yo creo que ya lo podemos esperar todo, ¿no? Sí. Porque si te sorprende eso, imagínate quienes llegamos aquí en el 77, que veíamos las fosas clandestinas como algo, ¿no? Algo que pues solo en el nomás norte pasa por pasa, allá, ¿no? por la frontera, no, pero no aquí, ¿no? No aquí, sí. ¿Y qué tal? El asunto es que, el asunto es que cómo llegan las armas a nuestras colonias. Hoy en día, la mayoría de los delincuentes, los que ultiman a otras personas, en su mayoría son jóvenes. ¿Cuánto cuesta traer un arma a esas colonias? ¿Cómo llegan? ¿De dónde salen? Esa es la pregunta. Hay varios operativos de aseguramientos donde ni siquiera lo que se llevan los ministeriales es declarado. Así como hay agentes buenos, hay agentes malos. Pero al final del día, ¿cómo llega un arma de fuego a un joven de 17 años? Que además vive en condiciones Precarias. precarias. Sí, claro, porque Sí. aparte verdad, ese es el pobreza. factor de la gente que ingresa a la delincuencia organizada. Normalmente lo vemos, es gente de bajos recursos y no es por criminalizar a la ¿No? gente que tiene bajos recursos, sino porque de repente la gente tiene bloqueadas las oportunidades y pues para un joven de 17 años que no pudo ir a la escuela, o que además en su colonia ve la drogadicción tan de cerca, que ve la violencia no todos los días, pues se va. Todo esto van sumando factores para que la gente caiga en las redes del narcotráfico. Y además, si como dice, ya te obligan o te metes en más problemas si no entras a vender que si vendes, entonces porque dices, bueno, si vendo estoy en la impunidad, pero si no vendo estos me van a matar. Son muchos los factores que orillan Claro. a la gente. A mí me preguntaban mucho, ¿no? Que por qué el crimen organizado llegaba a las obras de construcción. Pues si los trabajadores no tienen dinero, ¿no? A quienes extorsionan deberían ser a quienes tienen dinero, ¿no? Pero para empezar son un número grande, son personas que, vuelvo a insistir, no tienen redes de apoyo, la autoridad laboral tampoco está poniendo el ojo ahí, las autoridades de turismo pues han sido muy omisas. Recuerdo que nosotros entrevistábamos a la entonces titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas, y ella decía, bueno, pues es que es una situación que por ahí se ha dado a conocer en un hotel, que no quiere decir que eso pase en todos. Digo, insisto, ella estaba haciendo su trabajo finalmente, que es proteger la imagen del destino, pero la estrategia está siendo esa, o sea, omitir todo lo que está pasando, tratando de que nadie lo sepa, y bueno, pues tenemos estos problemas de los que pues que ya no se pueden meter debajo de la alfombra, que están cobrando muchas vidas. Lo cierto es que la autoridad sí pone el ojo en las obras, en eso, pero como usted comentó, que unos amigos le llamaron y le hicieron saber lo que responden, ¿no? Esas son las patrullas del Estado. El Estado, desafortunadamente, Capella dejó algo como que muy marcado, ¿no? Su grupo y lo que se debe de hacer. ¿Qué se debe de hacer? Pero ¿qué se debe hacer? ¿Recuerda este señor que estuvo aquí en el municipio, que fue impuesto por Capella, otro Jesús Abarca. Jesús Abarca? No hizo nada. ¿Cómo lo sacaron de Morelos, de allá de Cuernavaca? Y Viene también aquí y le hacen lo mismo. hacen lo mismo. Meten a los muchachos que, oye, una cachetada no le dieron, No. una patada en las espinillas tampoco, bueno, ni una nalgadita.
¿no? Y sí los hicieron que estuvieran enjaulados, ¿cuánto tiempo? Sí. Que supuestamente ¿Qué es eso? Pues sí. Que supuestamente, me lo contó un policía, me dijo que les estaba obligando a ir a los comercios, cuánto ganan, cuánta gente llega, los estaban mandando y ellos estuvieron en desacuerdo. Bueno, Eso fue uno de lo que a mí me habían Eso estuvo en pláticas, ¿no? Incluso por eso fue la primera manifestación de policías. Sí. Porque estaban en desacuerdo de que Alberto Capella le instruyó a Jesús Abarca que los elementos tenían que hacer diario por lo menos de entre 10 a 15 domicilios ubicados, si tenía escolta el empresario, dónde se movía de lunes a viernes, qué hacían. Entonces toda esa base de datos, ¿qué es lo que hizo? Toda esa base de datos la empezó a usar Alberto Capella con gente que vino de otros, acompañándolo pues en su grupo de trabajo, y se empezaron a dar los secuestros express, se empezaron a dar los secuestros, ¿Qué tal? se empezaron a dar las extorsiones, o sea, todo eso. Y yo, bueno, junto con él, y no puedo decir que él también, porque él me ha dicho, modérate. Le digo, no, es que tiene que entender la gente que se debe de cuidar, pero ahora ya no se debe cuidar del malandro, se tiene que cuidar de las autoridades. ¿Por qué? Porque son las autoridades quienes están haciendo esto y le están haciendo creer al ciudadano que es un grupo delictivo el que viene a trabajar. Pues es que en cuanto hay un suceso de esta naturaleza y empiezan a reportar que fue el crimen organizado, hasta la familia se paraliza. ¿Sí? Ya no quiere saber quién mató a su familiar, porque dicen, nos van a enredar en esto. Recuerdan que hubo una persona cuyo sobrino trabajaba en una peluquería, entraron y lo mataron, y pues dijeron que era la delincuencia, y entonces el señor fue a pararse ahí a hacer una huelga de hambre para decir que quiere que le aclaren, porque no van a pensar que si su sobrino no tenía ninguna liga con un narco, si no consumía ninguna droga, ¿por qué lo iban a acribillar de esa manera? ¿No? Si había habido una confusión, pero el chiste es paralizarte y luego pues te victimizan y la familia la lleva porque no hace la investigación. Y lo mismo es que fue una situación de relaciones homosexuales, o la señora tenía otra pareja, o es un crimen pasional, o andabas en malos pasos, pero con todo eso pretenden cerrar investigaciones. No. No, y además también hay que decirlo lo que sucede, que también en eso los medios de comunicación de repente hemos sido partícipes, cuando la propia fiscalía tiende a criminalizar o a una persona, ¿no? La fiscalía misma difunde audios, difunde videos de cómo estaba entalado, o suelta versiones. De repente ya no es como común ver a los medios empatados con una versión de que tenía una relación extramarital, etcétera, cosas que son, o sea, son solamente de índole privado de las víctimas, de las personas, y que se justifican o se legitiman estas violencias pues a través de otros métodos, ¿no? De difundir su vida privada. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Mérida, con el asesinato de José Eduardo, cómo empezaron a salir un montón de cosas, ¿no? Que si era homosexual, que si se iba de parranda. Bueno, finalmente su sexualidad y su vida privada es cosa de él. Aquí la incógnita era por qué después de ser detenido fue encontrado muerto, ¿no? Y bueno, esto sucede con muchos casos también aquí en Quintana Roo, y me parece que es otra de las fallas del sistema, ¿no? Que en lugar de investigar se va hacia la victimización. También déjame decirte que no solo en Mérida pasó eso, ¿eh? Aquí en Quintana Roo hubo 3 casos y los hubo en solidaridad. Ahí nadie habló, nadie dijo nada. Bueno, ¿recuerdan aquel que se hizo famoso por violador y le hicieron manifestaciones reclamando su inocencia en Chetumal? Hasta los padres de la muchacha afectada, y el otro encerrado, y salió la gente. Hay un caso similar apenas, de ese. ¿Y qué pasó con el taquero famosísimo que mató a la bailarina? A ver si sigue prófugo.
El taquero. taquero, restaurantero. Allá en Chetumal también No, muy no lo famoso. No, es que tiene dinero, ese no lo toca. Lamentablemente, como dicen por allá, con dinero baila el perro. ¿Sí? Pues si tienes dinero, la fiscalía resuelve tu asunto. Si no tienes dinero, espérate hasta que te toque Hasta el que te turno. toque. Hay otra cosa muy importante que soy muy preguntón, Vamos me a generan- decir curiosito. ándale, muy curiosito. Curiosito. Y me di a la tarea de estar preguntando por qué el gobierno federal no hace nada, no envía recursos en temas de seguridad, no envía para reforzar la seguridad, equipo. Ya ve que quitaron el Fortasec. Y un día me comentan, no, estamos al 100 de equipo, estamos al 100 de elementos. Espérate, ¿y de dónde sacas tú que en verdad todos los elementos, o tenemos un buen de elementos? En la nómina. Ah, mira. Ujú. Y ya te pusiste a ver, sí. ya te pusiste a borrar cuántos son aviadores, cuántos están comisionados de escoltas cuidando al hijo del hijo del hijo del hijo, cuántos están en la administración, cuántos están cuidando portón, cuántos están cuidando oxos. O sea, ¿ya te pusiste a hacer eso? No. Pero pues el gobierno federal nada más le imprimimos las listas de todo el personal, se las mandamos y ya. Es lo que hacemos. Pues yo siento que si hay tanta desconfianza, porque durante varias administraciones el Fortasec pues, También. no daba nada, entonces yo siento si hay tanta desconfianza por parte del gobierno federal, ¿por qué mejor no hacen las compras ellos mismos? Compran el equipo necesario, compran todas las unidades necesarias y mandan en vez de efectivo. Yo creo que lo que debe hacerse es un trabajo de supervisión, porque, por ejemplo, cuando vino el cambio para los juicios orales y todo esto que se suponía que vendría la capacitación hasta para la policía municipal, la preventiva, para que cómo acudir al lugar de las escenas, cercarlas, etcétera. 1 millonada le entregaron a Fidel Villanueva, al presidente del tribunal, para que lo mismo mandaran capacitar a las policías, a los ministerios públicos, a todos, a los jueces. ¿Y en qué se quedó? En un la edificio bolsa. a medio construir. En la ¿Verdad? parte y parte. Ajá, Parte y parte. y de capacitación no hubo ninguna. Y cuando Gertz Manero era secretario de Seguridad Pública Federal, me llegó a decir la millonada que había entregado aquí para gratificaciones de los policías. ¿Sí? ¿Saben a quién le llegó un peso? A ninguno. A nadie. Entonces, yo creo que pues solamente he vivido en 2 lugares, aunque hemos recibido las denuncias pues de todo el país y hasta de fuera. Pero creo que la forma en la que se incrustó la corrupción en Quintana Roo ha sido brutal. Muy brutal. Aceleradísima. O sea, no alcanzamos, o sea, ya rebasamos a muchos estados que tienen muchos años de tener ya autonomía estatal, sus dependencias, su formación política, y ya lo rebasamos. ¿Sí? Y de Ya hecho, los rebasamos así enormemente. Y de hecho la corrupción, la anterior, ya no es como la de hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita lo que vino a revolucionar todo esto fue que las redes sociales ya empezaban a ver videos de temas de corrupción, como que de cierta manera limitó ciertas estancias, limitó a ya no hacerlo tan descaradamente. Porque antes, por ejemplo, un elemento de tránsito le pedía para el chesco, entonces le valía si pasaban los vehículos, lo primero que pensaba es para el chesco. Pues a ellos no les importaba, entonces ¿qué hacían? Agarraban el dinerito y todo, ahí quedaba. Ahorita ya no, ahorita ya un ciudadano tiene la oportunidad de agarrar y hacer un video muy escaso de 1 minuto a lo mucho, de donde están dando el billete y se sube a las redes sociales automáticamente, solamente así, los altos mandos se dan cuenta, este cuate al por acá. Yo no sé qué tan dañino sea esa corrupción hormiga,
de los 100 pesitos, de los 500 pesitos. Porque mira, hay otras que son verdaderamente ya... Además, no es híjole. que el alto mando no sepa que sabe hay que corrupción al entre los al elementos, contrario, ¿no? al le ver un comparten. video, al ver un video en las redes sociales, ya no buscan una estrategia o un castigo para el elemento, sino buscan una estrategia de cómo va a ser ahora, o cómo le vas a pedir, o cómo vas a recibir el dinero. Sí, ¿no? O finalmente termina como decían hace rato ustedes, ¿no? Que a los policías los obligaban a ir a determinados negocios, pues finalmente con miras a extorsionar en algún Claro. momento, ¿no? Entonces, al que cachan en la movida, vaya por decirlo así, es a un elemento, a un soldado raso, como dicen, y es a él al que van a sancionar, es a él al que van a meter a lo mejor Sí, preso. pero hay toda una Pero hay, estructura. o sea, hay todo, Sí. todo un esquema de corrupción que finalmente no llega, la sanción nunca llega a los responsables, ¿no? Ni llegará. El responsable vertical de esa corrupción, finalmente él puede salir a decir, bueno, estamos combatiéndola porque estamos tomando tal y cual medida y vean este ejemplo que ya lo sancionamos, ¿no? Pero como... Porque, a ver, quieren mayor corrupción. Se donaron, los entregó el gobierno del estado porque eran suyos, se los compró, los terrenos en donde hizo la ciudad esta militar, ¿no? Porque iban a llegar no sé cuántos policías, Exacto. miembros del ejército, etcétera. Ujú. Primer punto, vas a traer miembros del ejército, tú les das el terreno, les haces la construcción. ¿Y por qué no has hecho nada por tus policías? Así es. Primer punto, ¿no? Esos Sí. que han estado aquí 10 y 15 y 7 años y bueno, y no les das ni una prestación. Bueno, ya lo construyeron. No está vacío, Sí, no está abandonado. ahí está. Se suponía que eso lo iban a poner en Campeche para resguardo de la península y que determinaron que mejor aquí. Y que tengas todo eso parado, ¿no es corrupción? Sí, claro, y aparte, la corrupción se Sí. refleja en muchos aspectos de la vida pública. Uno de ellos es la mordida, pero efectivamente hay otros actos de corrupción que son mucho más discretos, pero que también finalmente perjudican en los servicios públicos, pues que todos pagamos, ¿no? Así Que es. a los que todos nos cuestan y que, no sé, desde pedirle a alguien para las copias en la fiscalía y para la gente que finalmente no tiene acceso a la justicia, desde cuando vas al ayuntamiento y te dicen, bueno, tu predial cuesta tanto, pero si me das tanto se soluciona, es dinero que ya no entra a las arcas municipales. Exacto. O cuando en sanidad o se me fue el nombre, en Cofepris, van a un negocio y le dicen, bueno, tu multa es de 300,000 pesos, pero si nos das 100,000 ya aquí se solucionó. Fiscalización. Exacto, es dinero que finalmente se está desviando a en Las muchos cámaras que rubros. estaban obligados a instalar en los comercios, ¿no? Así es. Que por eso hablaron de la instalación de no sé cuántos miles de cámaras, así es. porque estaban obligando a los comercios, no porque el Exacto. gobierno las iba a comprar. Era un convenio de colaboración Si obligado. querías que te renovaran tu licencia de funcionamiento, tenías que poner sí. la cámara en la calle. Sí, sí, una o dos cámaras en la calle, dependiendo de la estrategia. Pero yo siempre lo he dicho, y no me gusta quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque pues, yo llevo toda mi vida viviendo aquí, y siempre le dije que al gobernador le presentaron, en vez de un plan de trabajo, de estrategia de seguridad, le presentaron un plan de extorsión y violencia. No, yo creo que sería un plan de recaudación. Posiblemente. De una recaudación compartida. Bien. Así es. Pues no nos El, veíamos lejos. el también asunto es centro hacia de dónde se atención va tanto municipal. dinero, ¿no? El centro de atención municipal igual es lo mismo, hay una fuga de dinero muy grande ahí. Muy grande. Con el tema de los celadores que llega la gente, lo primero que dice, viene por tu familia, sí, son 2,800 pesos, cuando en realidad la gente, pues lamentablemente hay mucha ignorancia, porque hay una tarifa, dependiendo de la falta administrativa, es un cierto costo, que el mínimo es casi 800 pesos. Pero ellos ya lo manejan todo por arriba, 2,800 y, oye, nada más tengo 2,000, Sí. échalos para acá. Y están en No el lo buen fin todo el reportan año. acá. Incluso ya hicieron a un lado a los jueces cívicos. Ahí una persona que es encargado del centro de atención, pues ya tiene la libertad de que llegan los custodios, dan un cierto billete, los dejan salir. Y no solamente eso,
también puedes dejar un teléfono, puedes dejar una laja, puedes dejar tu reloj, todo lo que sea de valor. La boleta para de ellos empeño. los tenis, porque ya ves que hay unos de marca de a 20,000 pesos. Bueno, y de las grúas ni hablamos. Olvídate. Es rápido. Y luego resulta que como ya los dueños de las grúas, pues ya son funcionarios, se sienten intocables, hacen lo que quieren, no, o sea, realmente esto es una descomposición total. Esta es ¿no? otra corrupción Es que de las grúas, es Sí, otra sí, sí, corrupción. Decías, por ejemplo, que Todos van con cómo- el ganar. cómo ¿no? la corrupción se ha incrustado en el Estado, ¿no? También hace poco veía que un funcionario del ayuntamiento ponía que había que poner orden con los taxistas, ¿no? ¿Por qué no se ha puesto nunca orden con los taxistas? Pues porque también el funcionario tiene placas de taxi, Claro. lo tiene el secretario de conviene. tal, el presidente tal, o sea, todo mundo tiene intereses metidos ahí, entonces, Y más cuando son campañas. sí, evidentemente, pues... No, hombre, no, la concesión del transporte de los camiones. ¿Se acuerdan el escándalo entre Autocar y Alor? Que Alor les pidió 110 millones de pesos 110 millones de pesos. para no dejar entrar A Bonfil, creo, ¿no? no, a los Maya Caribe. a los que están en los autobuses foráneos, hombre. Estos que sí entraron ya. en Campeche. El Oriente, algo así. Sí, pero son de ADO, ¿no? De ADO, ándale, para Sí, no dejar entrar sí. a los de ADO, A la línea de ADO. a que dieran servicio aquí y que nada más se dio en Chetumal, le pidió al de Autocar 110 millones de pesos y lo denunció. Pues así Y hubo- no pasó nada. Hubo un tema así similar, pero con Era el unas grúas. procu de las estrellas. Con unas grúas, pero ¿Ah? en Playa del Carmen con, Es el procu de con las el hermano de estrellas. Laura Bernstein. Igual Sí, hubo un con el caso tema así. de Laura Bernstein, pedía Juan Carlos Bernstein 300,000 pesos diarios por grúa, O sea, por la concesión de por la grúas. concesión de grúa. 300,000 pesos diarios. El que quisiera entrar, pues entraba. Ah, entonces de ahí salió para el hotel y todo eso. No pudo, No. no pudo porque No, de hecho sí solo pagaron, cobraron pero una- no les dieron la pero no les dieron oportunidad la de que oportunidad. pagaran. Sí. Ah, sí. Y de hecho todo el apoyo fue al alcalde de José María Morelos, creo, ¿no? El que es ahorita alcalde de Les José mandamos María. saludos. Que le mandamos saludos, por cierto. Y que bueno, lejos de todo esto también, todo este nido de corrupción, aprovechándose de la inseguridad y de todo lo que ha sucedido, pues también ha llegado hasta los movimientos feministas. Que también tienen mucho. O sea, es algo que molesta porque tú como medio de comunicación o como reportero o como pseudo reportero, como nos dicen, oye, sí, te golpearon, ¿quién fue? O sea, queremos ayudar. Y se ponen en un plan y entonces vas descubriendo muchas cosas, ¿no? Vas descubriendo que a veces esas marchas que hacen y que destruyen y que pintarrajean, que dañan y que eso, tienen Un sello. un sello. Bueno, en algún tiempo la CROC se significó por ser el brazo armado del gobierno para reventar huelgas, para todo eso, ¿no? Después, bueno, se hicieron fifís, ¿no? Sí, se hicieron fifís, sí. Ya no lo hicieron mucho. Ahora ya es Y, reencarnación las feministas. Y en el caso de la mujer, déjenme decirles que en las de la Ciudad de México, por ejemplo, me pasaron la información de que hay grupos de mujeres en los penales, en el penal, que son a las que sacan y se comportan de manera más agresiva. Sí, Su es comportamiento y todo esto y la desestabilización en las marchas feministas se las pagan con permitirles que sus visitas estén más horas, cambiarlas de dormitorio, Darles en fin, beneficios. que reciban algunos beneficios. Exacto. Y se trata de internas con muchos años de condena, ¿no? Aquí no, aquí es diferente. Aquí o de repente eres reportero, de repente ya eres funcionario, de repente ya te enteras de pura casualidad que ya te dieron 1,000,000 de pesos, pero que sigas tu movimiento por otro lado, ¿no? O sea, que desestabilices otro lugar. Aquí no. Entonces, Qué barbaridad. te Bueno, enteras de una cada última cosa. pregunta. Ujú. Díganme ustedes, ¿qué hacemos los medios de comunicación para buscar una salida a todo este pantano?
o para poner piedritas, para Ahora caminar sí. sin hundirnos en Ahora el sí. pantano. Bueno, yo creo que... Porque podría ser muy fácil decir, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos hace la todos? sociedad? No. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo que el periodismo tiene que estar a la altura de lo que la sociedad demanda. El periodismo tiene que ser necesariamente ético y bueno, apostarle a una cobertura que también dignifique al ser humano, ¿no? Me parece que también la prensa en muchas ocasiones hemos fallado, pues, no hemos estado a la altura de las circunstancias. También es bien sabido cómo los propios medios de comunicación, los propios periodistas, de repente nos hemos corrompido, nos hemos prestado a intereses que no son los de la sociedad. Entonces me parece que también en el periodismo debemos ir recomponiendo el camino y pues profesionalizarnos, hacer cada vez periodismo de mayor calidad, que no revictimice, que no transgreda los derechos de las personas y bueno, además tratar de hacer este periodismo que sea útil a la ciudadanía, porque también de alguna manera la prensa se fue volviendo un tema de estatus que solamente le servía pues a gente estudiada, a gente que tenía cierto alcance, y es lo que mencionabas hace rato de la audiencia que tienen ellos. Yo creo que también esto de las redes sociales ha permitido que el periodismo se diversifique y que llegue a más personas, que más personas se interesen en las noticias, y yo creo que por eso los periodistas debemos asumir más responsabilidad de los actos y de la información que transmitimos y de la manera en la que la transmitimos. Así es. Bueno, pues yo coincido con él. Más que nada aquí muchos de los compañeros que realmente el gremio, aunque parezca que está muy nutridos, en realidad son pocos los que son de campo y sobre todo que se dan el tiempo de aprender a su paso. Actualmente hemos notado que hay muchos compañeros que son parte de la noticia, cuando eso es, de verdad, antes en la escuela no debe de ser, está prohibido. Uno como reportero, porque así es, uno como reportero no puede ser parte de la nota. Nosotros tenemos que decir lo que estamos viendo y sobre todo somos una línea muy delgada entre la sociedad y las autoridades, pero la mayoría de la información que en muchas ocasiones hemos visto en varios portales, que por lo regular ha sido que falsas, que infundadas, y ha sido por la misma autoridad las cuales se ha encargado de censurarnos, y al grado de que pues nosotros confiamos más en el vecino que hasta en los mismos boletines que emiten ellos. La información oficial muchas veces nada más lo hacen para tapar el ojo al macho, y la realidad que nosotros ahorita a Cancún, como bien lo dijo el secretario de Turismo, somos la joya de la corona y sin embargo se lo estamos prácticamente entregando a un grupo delincuencial. Miki. Pues mira, la verdad sí que comparto la misma opinión de mis compañeros. Pues a mi forma de pensar, siento que nosotros como medios de comunicación es importante lo que decimos. Tenemos que ser neutral ante todo lo que sacamos, sobre todo nosotros que manejamos más de temas de ayuda social, de denuncia ciudadana, que hemos estado al pendiente de la gente. Entonces nosotros tenemos que mantener un margen, porque luego a veces, lamentablemente, por decir la verdad, hay gente que se pone en contra tuya. O sea, esto es como un 50 y 50. Si hablamos mal de los policías con sus familiares nos tiran. Si hablamos mal de algún político, pues los familiares y la gente que trabaja para ese político nos ataca. Entonces nosotros debemos ser muy neutral en este ámbito, y sobre todo pues seguir trabajando, decir lo que es, y sobre todo, como dice mi compañero César Guzmán, que durante ese tiempo aprendí muchas cosas de él, es decir, ¿sabes qué? Para poder hablar de un tema o para acusar a alguien, debes de tener los pelos de la burra en la mano, porque entonces te estarías desacreditando como medio. César. Pues yo creo que necesitamos, como medios, informar a los ciudadanos y desinformarlos a la vez, porque el ciudadano sigue con la venda de los ojos, no sabe, y el peor error que tiene la gente
es creer en las mentiras de muchas personas y sobre todo también el medio de comunicación ser un poco unido. No digo muy unido porque es casi imposible. Es casi imposible. Un poco unido y que si de verdad quieren ver el estado o el municipio en donde viven derecho o más o menos derecho, yo creo que debemos de hacer lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Que es combatir también junto con las autoridades la desinformación y ayudarle a la gente a decirles esto es así, por esto y por esto. A que se formen un criterio. Ajá, y esto no es así porque esto no existe, ¿no? Quitarle la venda de los ojos al ciudadano y también ayudarlo a que se vuelva inteligente, como uno, como todos, como una persona estudiada aunque no tenga estudios. Ayudar a esa persona que conozca de la verdadera ley, que si no le gusta leer, que si no le gusta informarse, pregunta y yo te ayudo, ¿no? Bien, pues creo que el compromiso está hecho. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo pues no es decir cómo deben hacerse las cosas, ¿no? No somos autoridad porque no tenemos ninguna forma de poder pues hacer las iniciativas, presentarlas, meternos a que las cosas se solucionen. Creo que sí, en efecto, nuestro compromiso tendría que ser ese, como trabajadores del periodismo, porque los dueños de los periódicos y de los medios de comunicación, eso se cuecen aparte o no. Así es. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias. Y ojalá que este espacio podamos compartirlo muchas veces. Claro, con gusto. ¿Verdad? Claro. Sobre todo cuando se nos presentan etapas difíciles. Así es. O cuando todo está muy bien porque hay elecciones. Claro. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Hasta el próximo miércoles. Estado de los estados. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia.